La siguiente declaración fue escrita el 5 de enero del 2009, cuyo título, Si no hacéis lo que se os ordena en luchar por la causa de Dios, entonces deben saber que no estáis entre los amados de Dios, ni entre sus sinceros y leales servidores. Me refugio en Dios, el omnioyente, el omnisapiente del maldito Satanás. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 8, versículo 60. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículos del 38 al 39. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 74. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 76. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 47, versículo 7. Del Imam al-Mahdi a los líderes y eruditos árabes. ¿Qué os pasa que no responden a la llamada de Dios en el decreto de su libro para luchar contra vuestros enemigos que están destruyendo los hogares de vuestros hermanos sobre sus cabezas, y vosotros sentados mirando? Aquí luchar por la causa de Dios se convierte en un deber obligatorio para todo musulmán, que sea capaz de portar armas y una orden decisiva del Señor de los mundos para los creyentes. Y si no hacéis lo que se os ordena y luchar por la causa de Dios, entonces deben saber que no estáis entre los amados de Dios ni entre sus sinceros y leales servidores. Y si ustedes dicen, más bien somos amados de Dios y sus leales servidores, entonces les responderé con las palabras del Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولم يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 94 al 96. ¿Cuál es vuestra excusa para no movilizar vuestros ejércitos por la causa de Dios y luchar contra los judíos? Si ustedes dicen, no tememos a los judíos, pero tememos a Estados Unidos, el padre y la madre de los judíos, entonces les responderé con la verdad y digo, si veis que son más poderosos que Dios, entonces tenéis derecho a temerles. Y Dios Todopoderoso dijo, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا تخشوهم واخشون
ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 150 al 152. Les recuerdo que los justos predecesores que les precedieron en la era de la revelación del Corán, los judíos les solían temer más de lo que temían a Dios, y eso porque son una gente que no comprende, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 59, versículo 13. Pero veo que el temor que tienen los eruditos y los líderes musulmanes de hoy en día hacia los judíos sionistas es más grande que el temor que tienen hacia Dios. Y eso se debe a que son un pueblo que carece de entendimiento, excepto aquellos sobre los cuales mi Señor ha hecho caer su misericordia y respondieron a la llamada del Imam al-Mahdi de luchar contra los judíos sionistas agresores. Y si dicen, ¿dónde está el Imam al-Mahdi? Ya les dije en múltiples ocasiones, reconoced la verdad procedente de vuestro Señor, y se os apareceré al instante, y sepan que después de la comparecencia no retrasaré la llamada a la yihad por la causa de Dios más de 48 horas, dado que mi corazón no está muerto, sino vivo. El corazón del imam está vivo y dolido, mientras que los muertos no sienten el dolor de sus heridas. Y no pediré la paz a los judíos sionistas hasta que vayan a abandonar las casas ocupadas de mis hermanos, y hasta que paguen la jizya siendo sumisos a las leyes de Dios y de forma directa. Y sobre ellos nos impondremos, y seremos los vencedores con el permiso de Dios el Señor de los mundos. Así que seguid al partidario de aquello con lo que vino el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su linaje, el Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Y no me seguirán sino aquellos que desean morir por la causa de Dios, porque la muerte, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 74. Y eso porque la muerte del mártir es vida, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 169. Oh comunidad de eruditos y líderes de la nación islámica, les llamo a luchar por la causa de Dios y a reconocer mi asunto. Me apareceré ante vosotros para dirigirles como Dios ordenó, y lucharé por la causa de Dios como Dios ordenó. Y no combatiré contra aquellos que no combaten contra nosotros de entre los incrédulos, más bien seré amable y justo con ellos, porque no hay coacción en la religión de Dios, dado que Dios no me ordenó obligar a la gente para que sean creyentes. Y si algún creyente mata a un incrédulo por el motivo de su incredulidad, le cortaré el cuello, aunque sea mi propio hermano, el hijo de mis padres. Y si no lo hago, de nada me servirán ante Dios, a menos que los parientes del difunto le perdonen, ya que Dios les ha dado autoridad para sentenciarle. Y quien se vengue de alguien que no sea el asesino de acuerdo al proverbio satánico yemení, si te encuentras con el culpable, y si no, pues a su primo. Entonces cortaré su cuello y el del asesino, a menos que sus parientes lleguen a un acuerdo y se perdonen entre sí. De hecho habéis derrochado muchas vidas, y como saben que la santidad de una vida ante los ojos de Dios es mayor que la santidad de la sagrada mezquita de la Meca.
Oh comunidad de los líderes estatales y eruditos musulmanes en especial, y todos sus pueblos en general, pongo a Dios como testigo de que les llamo a luchar por la causa de Dios y a reconocer mi liderazgo sobre ustedes para poder dirigiros por el camino de Dios, y la prueba de mi elección por parte de mi Señor como vuestro líder es que van a descubrir que Dios verdaderamente me dio más conocimiento sobre la verdadera declaración explicativa del Corán. Y si no encontráis esta prueba, entonces no tengo argumento contra vosotros, a menos que silencie vuestras lenguas mediante un conocimiento que guía mejor a la vía recta de Dios que el vuestro, y de dicción más precisa y mejor interpretada. Así que tomadme como aliado en vez de tomar a Satanás como tal, dado que Satanás fue un traidor al hombre. Y si se niegan, entonces deposito toda mi confianza en Dios, y Dios es suficiente como protector. Y no podéis evitar el castigo de Dios ni vais a encontrar de ello escapatoria. Si llegan a decir, así que id tú y tu Señor y luchad vosotros, que nosotros nos quedamos aquí, puesto que hay en ella un pueblo de hombres fuertes. Entonces esperad, que sin duda sabrán lo que Dios va a hacer con ellos y con vosotros, y guardaos de una sedición que afligirá en particular a aquellos de entre vosotros que han sido injustos, y sepan que Dios es severo en el castigo. Y os advierto del planeta del castigo Sijil, con el que Dios ha destruido al ejército de los elefantes que quisieron destruir la Kaaba por medio de las aves ababil. Así que ¿a dónde irán, dado que no tenéis otra opción vital, excepto responder y reconocer la verdad, y no temer a nadie excepto a Dios? Y ciertamente nos impondremos sobre ellos con el permiso de Dios el Señor de los mundos. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos. El llamador a la yihad, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.